Hola, hola, buenas tardes. Vamos a continuar la clase. Bien, estábamos en el tema de la cronobiología, ¿no? Un tema, pues, que nos habla acerca de nuestros ritmos circadianos. Cómo es que existe un gen que va a controlar estos ritmos circadianos y que va a regular nuestro cuerpo, todo el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Este reloj biológico va a ayudar a adaptar los patrones del sueño principalmente, ¿no? Los comportamientos alimentarios, la presión sanguínea, los niveles hormonales, ¿no? Es más, cuando hablamos de ritmos circadianos, y si nosotros no ponemos un orden en estos ritmos circadianos, definitivamente todo se va a alterar. Y todo implica el metabolismo. Y es por eso que existen muchos problemas metabólicos hoy en día. ¿Por qué? Porque nuestra alimentación, o al menos la calidad de la alimentación de hoy en día ya no es la misma como la que era hace pues 60, 70 años atrás, ¿verdad? Los alimentos todos transgénicos, llenos de pesticidas, el agua con flúor y cloro y todas estas situaciones que no ayudan a que nuestro cuerpo funcione correctamente. La presión sanguínea, los niveles de hormonas, la temperatura y las distintas fases del día, ¿no? Entonces, este reloj biológico va a funcionar en base a todas estas situaciones. Estos famosos, estos galardonados del premio Nobel en este año, el 2017, nos indican que sí, efectivamente existe. Y por ende, estamos condicionados por nuestro ambiente. La llamada epigenética está basada en este tipo de estudios, ¿no? Entonces, existen estímulos externos, muchísimos. Desde la luz del sol, la alimentación, nuestros hábitos, lo que vemos, lo que escuchamos, todo ello va a ir directamente a nuestro sistema nervioso central. Y este se va a ver condicionado y va a condicionar a nuestros órganos, que es donde también científicamente se ha demostrado que existen relojes biológicos, los llamados relojes periféricos. Estos órganos y tejidos de alguna manera van a reaccionar a estos estímulos que vienen de afuera. Definitivamente así va a ser, ¿no? Y se van a dar los ritmos circadianos. Y es por eso que en nutrición nosotros nos enfocamos mucho en las recomendaciones de come a tus horas, respeta tus horarios, duerme tus mínimo 6 horas, 8 horas, ¿no? Que es lo que recomendamos. ¿Por qué? Porque sabemos que existe un gen que se puede alterar si nosotros no respetamos estos ritmos circadianos. El metabolismo se vuelve loco, porque tú un día comes a tal hora, después otro día comes a otra hora, y ya tus hormonas se vuelven locas también, y encima tú eres medio loca o loco con el tema emocional. O sea, olvídate, pobre cuerpo, ¿no? ¿A dónde va a ir? Y las famosas enfermedades existen por eso justamente. No porque en realidad estamos por destino, por razones X del destino, nos dio la enfermedad y ya, pues, ¿qué voy a hacer? Tengo que cuidarme, no, ¿no? Sino que son años de inconsciencia, ¿no? Del ser humano, de no saber cuidar esta máquina perfecta que es el cuerpo humano. Si hasta ahorita está vivo después de todo lo que le hemos hecho, imagínense, pues, lo maravilloso que es el cuerpo humano, ¿no? Entonces, estos ritmos circadianos van a determinar todo, sobre la respuesta inmunológica sobre todo, y es lo que nosotros más recomendamos, aumentar el sistema inmunológico. ¿Cómo lo van a aumentar? No hay otra fórmula mágica más que gestionar todo eso que entra por nuestros oídos, por nuestra boca. Todos estos estímulos externos los tenemos que aprender a gestionar sí o sí, si queremos que ese sistema inmunológico esté perfecto. La temperatura corporal, el metabolismo, ya les dije, las glándulas endocrinas, sobre todo estas, las glándulas endocrinas. A ver, si hago más o menos un sondeo acá en los 21 participantes y les pregunto si comen grasa a diario, grasa saludable, ojo, les apuesto que solamente el 10% de las personas que están presentes comen grasas saludables a diario. Grasas saludables implica todos los aceites, ¿no? Extra virgen, prensado en frío, el aceite de coco, hablamos de la palta, bueno, el aguacate en otros lados, ¿no? Y los frutos secos, ¿no? Todos estos alimentos altos en grasas saludables, ¿no? Los pescados. Entonces, no tenemos el hábito de consumir grasa a diario, y es lo que deberíamos hacer. Más grasa, al controlada la proteína,
y el carbohidrato definitivamente muy, pero muy controlado. Sobre todo que sea de buena calidad, un carbohidrato de muy buena calidad. Entonces, así, solo de esa forma, podríamos al menos decir que me cuido el cuerpo físico, ¿no? Y el cuerpo emocional y mental es otra situación también que tenemos que cuidar y existen técnicas para poder gestionar esas emociones, porque allí está el origen de todos los problemas, ¿verdad? Ese se podría decir que es el más importante. Y es por eso que hoy en día los médicos, cuando hay alguna enfermedad que no saben el origen o la causa, lo primero que te dicen es estrés, ¿no? Ah, usted sufre de estrés. Y eso es lo que dice la ciencia, ¿no? Ah, sufre de estrés. Pero al final todo el mundo le echa la culpa al estrés de cualquier problema que tiene, cuando esto viene dándose desde que el primer día que nació. Es más, desde el vientre de mamá venimos condicionados con todo lo que, los hábitos de ella, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos principalmente hoy en el tema del ciclo sueño-vigilia. ¿Por qué? Porque de eso determina o de eso depende la salud de nuestra mente, por eso el tema era enfermedades mentales, ¿no? Específicamente debemos trabajar aquí, en el ciclo del sueño-vigilia, para poder determinar este proceso de sanación, se podría decir, ¿no? Despertar conciencia para poder trabajar aquí. Entonces, aquí estamos, ¿no? El ser humano, el cuerpo humano, ¿no? La máquina perfecta, ahí están todos las horas a las cuales se secretan ciertas hormonas, ¿no? En día y noche. Entonces, vemos que lo importante aquí es enfocarnos, como estamos hablando del ciclo sueño-vigilia, es aquí, en la secreción de una hormona maravillosa, por no decir completa y súper, súper importante, la melatonina, ¿no? ¿A qué hora del día se secreta esta hormona? Pues es simple, se secreta a las 9 de la noche, empieza la secreción de la melatonina. ¿Y a qué hora es cuando llega el punto, el pico máximo en el cual se secreta la mayor cantidad de esta hormona, que también se vende en suplementos y cuesta carísimo? Es en el sueño profundo, profundo, ¿no? Algunos llegan al sueño profundo si es que duermen temprano, plan de 10, 11 de la noche, llegan al sueño profundo entre 1 y 2 de la madrugada. Pero a partir de las 4, 4 y media, ya empieza a bajar la temperatura corporal, ¿no? Bueno, o sea, es muy baja. A partir de esa hora ya la secreción de melatonina, ya cuando se acerca a 6, 7 de la mañana, ya empieza a decrecer. O sea, tenemos una ventana entre la medianoche y las 6 de la mañana, esas horas, ¿no? Esas horas perfectas en las cuales estamos secretando esta hormona maravillosa, la melatonina. Y cuando tenemos problemas mentales, sobre todo, cuando esta secreción de melatonina se ve totalmente alterada. ¿Y en qué caso sucede eso? Bueno, hay muchos, ¿no? Sobre todo en el jet lag, ¿no? Cuando cambiamos de lugar, estamos aquí en el día, pero en otro lugar están de noche, nosotros viajamos allá, todo nuestro ritmo circadiano se altera, ¿no? Entonces, o para las personas que trabajan en turnos nocturnos, es como en un año haces 5 años de tu vida, pierdes 5 años de tu vida en un año trabajando en turno nocturno. Por no decirlo 10 o 20, porque dependiendo también del nivel de estrés en el que te encuentres, ¿no? Hay personas que se ponen a trabajar en esos horarios básicamente por supervivencia o por dinero, no porque realmente los hace feliz trabajar esa hora, ¿no? Entonces, miren, y esa es la situación de muchas personas que, bueno, en este caso latinos, que estamos en situaciones de supervivencia básicamente, ¿no? Y pues nos enfocamos todo lo que hacemos, los esfuerzos y todo ello que tenemos en la mente, por las creencias limitantes y todo esto que venimos cargando de hace mucho, el tema de la conciencia colectiva y todo esto de, del inconsciente colectivo, ¿no? Entonces todo esto se tiene que venir trabajando, se tiene que venir limpiando. Y bueno, para ya no seguir desviándonos, 2 de la madrugada, 1, 2 de la madrugada están recibiendo la mayor cantidad de esta maravillosa hormona, la melatonina. Entonces, aquí vemos picos, ¿no? De cómo funcionan las hormonas según el día y la noche. En las noches tenemos más hormonas de crecimiento y es la hormona de crecimiento y la melatonina, miren cómo están altas estas dos hormonas, las que más te ayudan a perder peso de grasa corporal.
La testosterona y la hormona de crecimiento son las que te ayudan grandemente a quemar grasa corporal. Entonces, para que tú tengas elevada la testosterona, debes tener una buena cantidad de masa muscular. Igual la hormona de crecimiento también eleva gracias a estas cantidades de masa muscular. Entonces, en las noches, tú puedes quemar grasa, como dicen algunos spots publicitarios, te dicen, ¿no? Quema grasa durmiendo, pero ¿cómo voy a quemar grasa cuando estoy durmiendo? Es ilógico, pero aquí lo demuestran con nuestras hormonas, que sí se puede quemar grasa corporal durmiendo, siempre y cuando tengas las cantidades de masa muscular que se requieren para quemar esa grasa, ¿no? Entonces, las personas que hacen ayunos intermitentes durante las noches, les cuento así rapidito, yo estoy haciendo, empecé mi ayuno intermitente 18-6, hace 2 días recién porque ya dejé de lactar, de dar de lactar, y pues ya puedo darme ese lujo, ¿no? De darle a mi cuerpo la cantidad de alimentos que realmente necesita y las horas de nocturnas específicamente dedicarlo a lo que yo sé hacer, ¿no? Bueno, mis actividades, etcétera, ya no a comer, porque el cerebro trabaja con mayor eficiencia cuando estás con hambre. Eso llévatelo bien claro. Cuando tienes hambre, tu cerebro trabaja el triple, con el triple de eficiencia. Eso está determinado, ¿no? Entonces, en el día, vemos cómo la hormona del cortisol disminuye, que es la hormona del estrés, ¿no? Pero lamentablemente esto es de forma normal, ¿no? Pero cuando nos estresamos constantemente, este cortisol siempre está elevado, siempre está elevado. La adrenalina siempre está elevada cuando estamos bajo estrés, ¿no? Cuando odiamos a alguien, no lo pasamos, no sabemos gestionar esa emoción negativa en nuestro cuerpo, ese cortisol siempre está alto y te estás intoxicando con esos niveles de hormonas altas, ¿no? Entonces, la leptina, la grelina son hormonas del apetito, la saciedad y todo esto, que también tiene que ver mucho su función de acuerdo a la cantidad de glucosa y de insulina que tengas en la sangre. Todo trabaja ahí en conjunto. Estas hormonas van a trabajar siempre de la mano de, ¿no? En el caso de la leptina y la grelina van a estar siempre, siempre trabajando de la mano de la insulina. Porque ustedes saben que la insulina forma picos cuando comemos, ¿qué? Carbohidratos simples. Una galleta, pan, cosas refinadas, azúcar, voy a comer y voy a hacer picos de insulina porque se van a elevar inmediatamente mis niveles de insulina porque hay demasiada recarga de glucosa. Mientras que si me como, por ejemplo, trigo, ¿no? Trigo entero y remojado, tal vez hasta fermentado, y lo tengo que masticar y hacer todo ese proceso de deglución, masticación y digestión y absorción y todo eso que para lo cual está hecho, diseñado nuestro sistema digestivo. Entonces, ese carbohidrato o esa glucosa de ese trigo se va a absorber en 2, 3, 4 horas recién. O va a ir cayendo a mi torrente sanguíneo como glucosa lentamente. Y voy a tener energía por varias horas. Mientras que si me tomo un frugos o una gaseosa o no sé, un refresco con azúcar, apenas llega, toca mi boca, la amilasa salival, que es una enzima que degrada carbohidrato, inmediatamente ya está absorbiéndose solamente en mi boca, ese carbohidrato está llegando a mi torrente sanguíneo. Ni siquiera tiene que pasar por el estómago, el intestino, nada, de frente, ingresa directamente a la sangre. Ahí es lo que se produce un pico de insulina. Y allí es cuando la insulina empieza a secretar más de estas hormonas que trabajan con ella, algunas son inhibidoras y todo esto. Entonces ahí se empieza a alterar el metabolismo. Allí es cuando nosotros, sin saberlo, por eso decimos que la ignorancia es el peor enemigo del hombre, porque no sabemos de estos funcionamientos, de estos mecanismos de nuestro cuerpo, le metemos más de lo que nos da placer, porque el azúcar es eso, un adictivo, igual que las drogas, ¿no? Entonces, cuando nuestro cuerpo recibe algo que es por placer, consume, pero ignora lo que le está haciendo a su cuerpo. El páncreas está sufriendo grandemente porque al hacer picos de insulina, estamos dándole puñetazos a ese páncreas. Y por eso existen los cánceres de páncreas, la diabetes y todas estas enfermedades metabólicas. Y son crónicas, porque esto no es de la noche a la mañana, no es agudo, sino que durante el tiempo.
Desde chiquitos, mi papá, ay, estoy tomando mi gaseosa, a mí me encanta la gaseosa, me fascina. Entonces, ¿por qué no le voy a invitar un poquito a mi hijo para que pruebe? A ver, seguro le va a gustar. Y el daño que le hacen cuando le dan, ¿no? Porque ya lo volvieron adicto a ese placer, ¿no? Entonces, los primeros 3 años de vida, como lo hemos estado hablando también en el programa Catarsis, a los niños debemos evitar darle estos alimentos que de alguna manera alteran grandemente su sistema nervioso. Porque olvídate, para adultos va a ser bien difícil que te coman alimentos sanos, ¿no? Por eso es que las grasas saludables no tienen un sabor rico, ¿no? Los aceites, a ver, ¿quién ha probado el aceite de Sacha Inchi? Es el único aceite con los 3 omegas en perfecto equilibrio. Y no todo el mundo conoce, no todo el mundo lo consume. A ver, ¿quién ha probado el aceite de oliva? El sabor es agradable para aquellos que les gusta, los veganos, vegetarianos que comen, ¿no? Pero una persona que le encantan las hamburguesas, la comida, el fast food, ¡ah! ¿No? Entonces, todas estas son situaciones que van alterando nuestro sistema hormonal, ¿no? Entonces, la melatonina nos ayuda muchísimo a regular el sueño. ¿Y dónde se da toda esta orquesta de variabilidad de horarios? En un lugar en nuestro cerebro que es el núcleo supraquiasmático, que es al que denominamos el reloj central, ¿no? Entonces, el reloj interno está sincronizado con el exterior y esa sincronización se da gracias a la luz del sol, ¿no? Allí empieza ciclo día-noche, ciclo sueño-vigilia, ¿no? Existen la sincronización externa gracias a los estímulos externos que tienen que ver muchísimo con el regulamiento o el funcionamiento de nuestros órganos internos, y la sincronización interna, cómo es que desde nuestro cerebro manda señales nuestro cerebro para el funcionamiento de nuestros órganos de, bueno, hormonas, todo el funcionamiento de estos órganos internos, ¿no? Bien, entonces, aquí si hablamos de melatonina y su relación con la glándula pineal, pues la glándula pineal secreta melatonina, ¿no? Esa es su función. Entonces, estos tejidos periféricos como el corazón, el tejido cardiovascular o vascular, los riñones, tienen muchísimo que ver con esta actividad, ¿no? El cambio de luz-oscuridad, la ingesta ayuno, ¿no? La actividad y reposo. O sea, todo ello influye, ¿bien? Esto que les estoy mostrando anteriormente para que vean el ciclo es lo que se ha estudiado, ¿no? Y se ha determinado que sí, efectivamente, nuestros órganos internos dependen del funcionamiento de nuestro sistema nervioso, ¿no? Entonces, hablar de esto, de la utilización de los nutrientes, estas diapositivas más que todo es para sintetizar todo lo que se quiere hablar hoy, ¿no? Si lo vamos a explicar por partes, vamos a demorarnos muchísimo. Yo solo tengo hasta las 5:45 o 5:50 mi presentación, así que vamos a pasar a lo más importante. Esto es más que todo para la formación que estamos llevando en el tema de la glándula pineal y esto del círculo de mujeres. Yo sé que muchas personas están ya ingresando a lo que nosotros ofrecemos, la formación de guardianas de útero, y ahí trabajamos todo este aspecto más a fondo, porque son clases, ¿no? Clases mensuales con los talleres complementarios que abrimos, que también ayudan muchísimo, y esto lo detallamos ahí, ¿no? Que es la glándula, por qué se calcifica, cuál es la razón por la cual se calcifica. Los principales que se han determinado que calcifican la glándula pineal son el cloro, ¿ok? Te enseñamos cómo eliminar el cloro del agua, ¿no? En garrafones de colores de vidrio de Murano, o también purificamos en una destiladora, ¿no? Esa agua. El mercurio, que es otro componente que hace que nuestra glándula pineal se calcifique, ¿no? ¿Qué alimentos? Hay peces que por su tamaño almacenan más mercurio que otros, y qué tipo de situaciones o productos de limpieza, de aseo y todo esto que nos puede provocar esta acumulación de mercurio, ¿no? Entonces, ¿qué son los metales pesados? ¿Cómo es que nosotros acumulamos estos metales pesados? Todo eso lo explicamos en las clases mes a mes del Círculo de Mujeres. Para los que estén interesados se pueden inscribir, todavía empieza el día miércoles, y el día de mañana es el taller complementario.
¿Okay? Ya Norma en la mañana les habló acerca de la sanación de nuestro linaje masculino y cómo de importante es esto para empezar a tomar decisiones, ¿no? Y cómo equilibrarlo, cómo sanar a papá. Todo eso lo vamos a trabajar el día de mañana. Están a tiempo todavía para que se inscriban, ¿bien? ¿Y cuáles son esos alimentos que te van a permitir eliminar esos metales pesados? Todo mundo hoy en día se hace un batido de verduras, vegetales, ¿no? Los jugos verdes que conocen, esos son de alguna manera te ayudan muchísimo a desintoxicarte el cuerpo de estos metales pesados. Todos estos alimentos como los probióticos, las verduras de hojas verdes, la zeolita, que es una maravilla, también se recomienda muchísimo para eliminar este tipo de metales pesados del cuerpo. Y el objetivo es ese, desintoxicar por completo a este cuerpo, darle todo lo necesario en nutrientes, darle todo lo necesario en hábitos, ¿no? Porque también hay que tener hábitos saludables y todo esto lo manejamos también en los grupos de seguimiento nutricional que se brindan de forma gratuita por la compra de las terapias con nuestros especialistas, ¿no? Hay muchas personas que están llevando terapias con el maestro Alejandro Vázquez, él es biodescodificador y sanador, y él se encarga de hacer las terapias de biodescodificación y nosotros con el programa Catarsis complementamos sus terapias con todas estas alternativas en alimentación, en hábitos de vida, que te van a permitir que limpiar por completo ese cuerpo, esa glándula pineal, descalcificarla y activar esos poderes que en sánscrito le conocemos como los nadis, ¿no? También vamos a hablar de esos aspectos. Y todos podemos activar estos poderes maravillosos que poseemos los seres humanos, ¿no? Aquí, de una práctica muy bonita que recomiendo muchísimo es el sun gazing, ¿no? Esto va incluso triplicar el tamaño de tu glándula pineal, ¿no? Ya está comprobado esto y viene de una tradición antigua, o sea, ancestral. Es una técnica ancestral, ¿no? Que es muy importante. Bueno, todo esto del proceso o de glándulas y todo eso también lo explicamos a más detalle en la formación. Aquí básicamente lo que les venía a hablar es de la melatonina. Cómo secretamos y qué alimentos consumimos para poder secretarla, eso también vamos a tener que hablarlo en la formación. Aquí por motivos de tiempo no se los puede explicar todo. La dimetiltriptamina también es un tema muy, muy interesante, ¿no? La molécula de Dios. Entonces, en el tema de los alimentos, ¿qué alimentos tienen melatonina? ¿Qué alimentos ayudan a secretar esta melatonina? Como aminoácidos esenciales como la tirosina y el triptófano te ayudan muchísimo a secretar o a tener una mayor producción de esta hormona, ¿no? No solamente es el día y la noche, sino también nuestros hábitos de alimentación, ¿no? Aquí vemos algunos alimentos que son altos en serotonina, que ayudan a aumentar o incrementar esta hormona, ¿bien? El triptófano, como les decía, es el más importante de los alimentos con los cuales vas a lograr un equilibrio a nivel mental, ¿ok? Y acerca de la molécula espiritual o la dimetiltriptamina, la DMT, que todo el mundo es un tema muy fascinante esto de la molécula espiritual, porque gracias a ella podemos tener experiencias, ¿cómo decirlo? Yo sé que muchos han escuchado, algunos incluso han experimentado esta sensación, ¿no? De desdoblamiento astral, el tema de las visualizaciones y todo esto que es tan vívido, los sueños lúcidos y todos estos temas que se trabajan aquí, pero eso solo va a poder determinarse cuando tú empieces cambios esenciales y tu campo electromagnético se modifique, ¿no? Entonces, esto ya de activar el programa de las 12 hebras de ADN, que ya es un tema un poco más complejo y lo trabajamos en los talleres, si gustan acerca de esto de la molécula de Dios y cómo activamos este poder, ¿no? Que también es importante saberlo, tienen que empezar de cero, tienen que trabajar el aspecto de su cuerpo físico primero, ¿no? Limpiándolo, desintoxicándolo, eliminamos todo elemento que obstruye el funcionamiento de nuestros órganos filtro, y siempre lo digo,
al menos los que ya conocen, han entrado a las sesiones de catarsis, saben que para mí las enfermedades se pueden curar desde raíz si es que ustedes solo se enfocan en limpiar ese cuerpo y darle todas las condiciones que necesita para que pueda trabajar perfectamente. O sea, quitamos a la loca de la casa, cuidamos, limpiamos estos órganos filtro y dejamos que nuestro cuerpo funcione o haga su función. Para eso está hecho, para eso estamos programados. Bien, eso sería todo con respecto a lo que yo quería presentar, ya, y siendo 5:55, exacto en la hora, le doy pase a Alejandro. A ver, maestro Alejandro, por ahí, está por ahí. Bien, Aquí ¿cómo estoy. está? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, lo Nada dejo para más que, sí, para que que comparta. me Sí, permitan compartir y adelante. perfecto. Si tienen Bueno, alguna mientras pregunta, compartimos, ujú, si tienen alguna pregunta pueden hacerlo ahora, si no continuamos. Ya está la opción de compartir pantallas, maestra. ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Muy bien. Pues si no hay preguntas para comenzar, creo que no, ¿verdad? No, continúe, maestro, por favor. Muy bien, vamos a comenzar. Agradecerles nuevamente su asistencia. Vamos a ver un tema muy, muy difícil, muy pesado. No importa en qué rama de la medicina se encuentre la persona atendiéndose, vamos. Las enfermedades mentales, desde el punto de vista de bioscodificación, créanme, es algo muy, muy difícil de poder tratar, ¿sí? Pero vamos a empezar por lo primero. Para quien no me conoce, pues soy Alejandro Vázquez. Mis herramientas, bueno, ya casi todos las conocen, una de tantas herramientas por falta de espacio y pues la verdad no tiene caso tampoco hablar tanto, sino demostrarlo, ¿no? Pero básicamente me enfoco en estas herramientas, ¿sí? El día de hoy, pues vamos a hablar de las enfermedades mentales desde el punto de vista biodescodificación. El objetivo, ya les dije, que tengan ustedes información de cómo un descodificador realiza su tarea en enfermedades mentales. Créanme, este es un tema muy interesante, muy difícil, muy complejo, desde aprenderlo hasta llevarlo a la práctica, ¿sí? Y bueno, en ese orden de ideas también debemos de tener pues, una idea unificada de qué es la biodescodificación. La hemos mostrado de varias formas, pero la que de alguna manera me encanta a mí es esta de mostrar esta herramienta como una simbiosis entre lo que significa acompañar a una persona en el manejo de su emocionalidad, en la parte psicológica, desde el punto de vista asumir lo que la ciencia tiene dentro de lo que está aceptado y establecido. Una parte que se escapa de lo cotidiano también en temas de espiritualidad. Ahí también hay mucho campo de acción. Lo que es medicina tradicional, porque esta herramienta es un acompañamiento, y lo que es el aspecto de física cuántica. En esta simbiosis, pues créanme, hay mucho, y en este tema, pues nos vamos a alejar un poco de lo que comúnmente hemos manejado, hemos platicado en estas charlas de los lunes. El tratamiento de enfermedades mentales, pues para empezar, desde el punto de vista de la biodescodificación, quiero señalar lo siguiente. En la biodescodificación, siempre buscamos una causa. Esta causa puede ser factor genético, como digamos, la persona que está en un hipotético tratamiento, pues cómo ha llevado su vida desde que nace hasta que el día de hoy está frente a nosotros en una sesión de terapia. Entonces, todo lo que nos puede generar una potencial causa, pues viene aquí. Y obviamente esa causa, la que sea, cualquiera que ésta sea, causa un conflicto biológico. Bueno, ¿qué pasa si traducimos todo esto en algo más entendible?
La causa genética genera una consecuencia. Por ejemplo, un trastorno depresivo que se tornaría en la enfermedad. La causa genética nos lleva al descodificador a buscar qué tipo de enfermedades debemos encontrar o vamos a tener que atacar. ¿Qué solución le tendríamos que dar desde el punto de vista estos factores? Desde el punto de vista esta causa y esa solución, además de conocer el estado por la cual se encuentre la enfermedad, sí, hay todo un tratado que muy pocos descodificadores lo conocen, lo manejan y lo aplican, de conocer en qué estado se encuentra la enfermedad. Ahí no es nada más causa y efecto, hay un proceso muy complejo de entender que esa enfermedad pues se encuentra de acuerdo con lo que marcó Hammer en sus leyes, en qué ley, exactamente en qué etapa se encuentra, vamos a llamar, desde un proceso que va evolucionando de inicio, durante y final que ya causa un problema, un conflicto biológico, y una vez que el descodificador conoce y sabe exactamente en qué etapa se encuentra, pues esa solución de alguna manera ya es más fácil poderla tratar desde el punto de vista tradicional como desde el punto de vista descodificación. Aquí es importante conseguir, digamos, entender la etapa en la que se encuentre esta enfermedad, porque a partir de ahí podemos saber qué es lo que le va a pasar a la persona. Una cosa es la enfermedad, cual sea, como se llame, y otra cosa es, digamos, el conflicto que va asociado a esta enfermedad o a estas enfermedades. Una persona pudiera tener no nada más una enfermedad, varias, ¿sí? En el caso de lo que estamos ahorita tomando como ejemplo, un trastorno depresivo, bueno, pues aquí la consecuencia es que va a tener desde alteraciones del sueño, episodios muy fuertes de miedo, vivir, digamos, en este caso, si tiene tratamiento psiquiátrico con medicación, ¿sí? Y imagínense, pues la persona va a tener todo un cóctel ahí de situaciones en las que pues, su tratamiento es lento, digamos, entre comillas, progresivo, porque va a estar completamente sedado, medicado. Y bueno, ¿qué hace el descodificador para regresarnos a lo que se entiende como biodescodificación, ¿no? Como esa simbiosis de acompañamiento? Bueno, el descodificador busca encontrar que el origen, digamos, asociado con todo lo anterior, qué causa está causando ese origen, ¿sí? Ese conflicto, de alguna manera nos dé la pauta de identificar qué exactamente va a permitirnos saber qué le pasó a la persona en términos de palabras de la misma, de tal manera que integremos toda una serie de situaciones en las que quitemos todas estas, digamos, estos conflictos. Este es solamente un ejemplo, pero les digo, puede haber más. Y la idea es que además de integrar una potencial ah, etapa de sanación, pues también le pidamos a la persona que se responsabilice. ¿Por qué hablo de responsabilizar a la persona? Porque en esta, vamos a llamar, terapia o herramienta de biodescodificación, llegan muchas personas con muchos problemas. Créanme, uno que más quisiera ayudarlos desde el inicio, que se solucionen sus problemas, que tengamos todo lo necesario para que desde ya empiece a sanar. Pero pasan los días, pasan las sesiones, no obstante de tener la capacidad de poderlos ayudar ahorrando tiempo, horas y días de sesión, pues hay personas que se les dejan tareas, vamos a llamar cualquiera que ésta sea, desde si tiene que integrarse el aspecto, vamos a llamarle, les pido que, les pido que sus micrófonos los cierren, por favor. Mariana Cisneros, cierre su Pues micrófono, por como al año favor. que cumplió mi hija, te quiso hacer cargo. Y yo pues en ese entonces todavía no conocía. Les pido que cierren sus micrófonos, por favor. Le dije, sí, está bien. Entonces, cuando que la hayas conocido, yo no creo que no, fue la misión, el dinero, y ahora ya no trabajaba.
y está Laura, perdón por interrumpirte, pero ¿Puede no se trata de ser ambicioso, algún se trata de administrador ser silenciar los micrófonos, por favor? niños derechos y dependiendo de obligaciones que cumplir con los niños. Nuestra obligación como madres no es Bien, les agradezco. Cierren sus micrófonos, por favor, para que no nos perdamos. La verdad, esto lleva una secuencia y hacer estos paros es volver a empezar. Bueno, vamos a seguir. Les decía, hay personas a las que de alguna manera les dejamos tarea, cualquiera que ésta sea, y ¿qué creen? Viene la siguiente sesión y ese aspecto de responsabilizarse no se da. Les preguntamos cómo te fue en tu ejercicio, cómo te fue en lo que pedimos que hicieras, y desafortunadamente, pues no lo hacen. Así que aquí entramos en un juego en el que, hablando específicamente de este tipo de enfermedades, pues la persona de alguna forma, pues tiene mucho, mucho en contra, ¿no? Porque si no se ayuda, nosotros en este tema de las enfermedades que estamos tratando, tenemos puntos en común, ¿sí? Como lo veníamos diciendo, aquí las causas generan puntos en común. Esos puntos en común, de acuerdo a la secuencia o la etapa en la que se encuentra la enfermedad, pues nos va a poder permitir saber cómo poderlo ayudar. Aquí no hay algo que esté escrito, que esté así como en los diccionarios, que diga cómo vamos a tratar. Al menos para este tipo de enfermedades, podemos hacer una muestra. Yo me he encontrado con 18 enfermedades, desde trastornos en el neurodesarrollo, trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, aspectos bipolares y situaciones relacionadas, todo lo que tenga que ver con la depresión, con la ansiedad, con aspectos obsesivo-compulsivos y situaciones relacionadas. Imagínense todo lo que puede haber. Para algunos, como en el tema de las disfunciones, pues las disfunciones sexuales, la medicina tradicional tiene mucho escrito, tiene mucho que poder aprender. Hay tratados, libros, volúmenes grandísimos, pero de todo lo anterior, ¿sí? Eh, Quizás también el estrés, trastornos neurocognitivos, pero la gran mayoría casi no hay información. Así que, ¿qué pasa en el tema de la biodescodificación? Al decir que es una simbiosis en aspectos también espirituales, pues hemos desarrollado una secuencia de trabajo en donde una vez que la persona ya está frente a nosotros, no importando qué tipo de enfermedad se tenga, algunas nos tocan decir no las tratamos, porque se escapan de lo cotidiano, se escapan de lo que conocemos, tienen que ver más con temas que salen fuera de lo que conocemos y aceptamos. Y bueno, para ello, sea cual sea esta enfermedad, lo único que hacemos es lo siguiente: identificamos qué tipo de programas limitantes tiene las personas. Obviamente buscamos un borrado emocional, bajarle la intensidad a todos vamos a llamar a todo lo que tenga almacenado en sus memorias, su cerebro límbico. En este caso, la persona puede tener ahí un cóctel emocional que podemos borrar, ¿sí? Podemos pedirle a la persona que, además de permitirnos conocer qué ha pasado a lo largo de su vida, bueno, pues también dentro de todo lo que estamos tratando, buscamos que no haya resistencias ni obstáculos a los tratamientos que le vamos a proponer. Aquí ya Gloria les ha dicho, pues son tratamientos integrales, donde les ayudamos a generar buenos hábitos, con profesionales que de alguna manera tienen pues un punto de partida para complementar e ir mejorando en esa mejora de hábitos, pero también para que ese tratamiento resulte el mejor. Aquí les digo, para este tipo de enfermedades, pues no hay mucho, y el método que hemos logrado es básicamente comenzar ese tratamiento que le contribuye a la persona, a su familia, pues
digamos, a nuestra información, porque también de aquí sale estadística. Y la idea es que mientras pasen estas etapas hasta el trabajo de contribución o de comenzar el tratamiento, debemos pensar que aquí ha pasado hasta un mes diferente a otros temas en donde son 3 sesiones y ya casi estamos del otro lado con la persona. Aquí no, aquí nos detenemos mucho. ¿Por qué? Porque desafortunadamente este tema de resistencias y obstáculos que la persona pudiera tener asociado va más allá de lo que pudiéramos conocer, va más allá de lo que la persona puede indicar. Aquí regresan siempre los programas limitantes y en caso de que regrese, pues nos toca la tarea de seguir buscando qué energía lo creó. Aquí quiero ser muy respetuoso, no quiero hablar de cosas que realmente no todos manejemos ni conozcamos, pero esa energía puede haberse identificado o generado en el transgeneracional, en un ejercicio que la persona, o en este caso los padres de la persona hicieron, un ejercicio mal realizado, llámese, no sé, viaje astral, llámese juego con Ouija. Sí me explico, aquí es un poco rudo estar hablando de este tema, pero hay momentos en los que se abren portales y no se cierran. Entonces nos toca llegar a buscar qué energía creó, si es de este plano, si es de esta encarnación. Y créanme, aún para mí es difícil estarlo comentando. En el caso de personas con este tipo de enfermedades, algunas, no todas, pues realmente pues su origen no es ni de esta vida que tenga la persona, ni de su transgeneracional casi. A veces pues son situaciones en las que la misma persona o bien viene arrastrando o le fue asociado por daño de alguna forma o en el proyecto sentido. La idea es que una vez identificado esta energía que crea la neutralización del tratamiento, bueno, nosotros buscamos que se empleen bloqueos de repetición de patrones. Es una palabra, una frase que se escucha muy bonita, pero créanme, no es fácil lograrlo porque la persona sigue teniendo resistencias, obstáculos y ese proceso de contribución pues es lento. En el caso de que ya se busque cuál fue el origen y se anclen patrones de repetición, continuamos el proceso de tratamiento. En el caso de que no regresen esos programas limitantes, bueno, pues lo que hacemos es identificar qué exactamente no permite el tratamiento. Muchas veces está en la persona. La persona no sé, de alguna manera, pues tiene una manera de llamar la atención, de buscar, siendo víctima, solucionar su día a día. En casos muy específicos, al momento de estarle contribuyendo con el tratamiento que le estamos sugiriendo, pues la persona va espaciando, lo va rechazando. ¿Por qué? Porque estamos atentando contra su forma de ganar aceptación, contra su forma de buscar que se le resuelva la vida. En el caso de esquizofrenia no es así. En el caso de estos temas, pues personalidad múltiple, realmente se necesita ayuda muy pesada, se necesita que incluso psiquiatra, psicólogo intervenga. Y les puedo decir que por experiencias vividas, hasta gente asociada con la iglesia. Y ahí me quedo. ¿Por qué? Porque realmente va más allá de lo que entendemos, va más allá de lo que se acepta, aún por la medicina tradicional y aún por lo que nosotros conocemos y estudiamos. Y en el momento que llegan pues situaciones de este tipo, pues además de poderla llevar con el respeto o el profesionalismo que merece esta situación, pues también ese espíritu
de conocer y de superar más allá de lo establecido, que lo que estamos tocando y tratando, pues nos lleva a indagar. Este tema no es para todos, al menos no para todos los descodificadores. Y hay temas realmente en los que, créanme, uno puede decir no, no lo hago porque va más allá del entendimiento de lo establecido, pero entendemos que la persona necesita ayuda. Si la persona se deja ayudar, bueno, pues la idea es llegar a este nivel. Si ya no hay nada que impida que el tratamiento se dé, bueno, pues insistimos en generar un cambio en la realidad actual de la persona y buscar que no haya desequilibrios en planos energéticos. Entiendo que esto se oye extraño, entiendo que esto no es del día a día, pero en el tema de este tipo de enfermedades, créanme, pues es lo que nos ha tocado vivir. Una vez que el descodificador ya conoce qué fue lo que está tratando, cuál fue el origen de la identificación de los programas limitantes, de la identificación de resistencias, y si no hay nada que tengamos que anclar para que se repitan patrones, bueno, pues podemos hablar de que se pueda generar esta realidad física nueva con la persona y hemos tenido resultados, ¿sí? Pero créanme, hoy en día aún yo soy de la idea de evitar dar tratamiento en este tema, en algunas enfermedades. ¿Por qué? Porque se escapan al control, al dominio y al manejo de toda la información y toda la experiencia que pudiéramos tener en años, porque pues también no podemos ser irresponsables en tratar a alguien que realmente esté fuera de nuestros límites. Y en ese sentido, no podemos llegar a dañar más a la persona. Esto es una secuencia que personalmente yo aplico, no está en ningún libro, es lo que yo suelo hacer, pero nos ha llevado años llegar a esto. Para poder pasar al tema de esta pregunta, ¿regresan los programas limitantes a encontrar una respuesta que sigue después de esto? Pues también fueron años en los que pudiéramos encontrar, vamos a ver el origen, vamos a ver que ese origen, una vez que se retire, podamos evitar que siga generando que estos programas limitantes en la persona pues le siga buscando problema. Bueno, pues entonces se anclan estos bloqueos, pero empezamos nuevamente de cero prácticamente y identificamos que ya no haya más obstáculos, que ya no haya más resistencias y podamos lograr estos cambios, ¿sí? Al final de cuentas, créanme, es algo que nos lleva a indagar más allá de lo que es lo establecido, la teoría, vamos a decir, aceptada, nos lleva a aplicar el conocimiento científico, el proceso de investigación, de tal manera que hasta aquí al inicio se tienen hipótesis y después, cuando llegamos aquí al validar qué respuestas se tienen esas hipótesis, pues nos va a llevar un proceso largo de indagación, de investigación y, por qué no decirlo, de generación de nuevo conocimiento que nos permita llegar a un proceso nuevo, aunque genérico, nuevamente lo puedo explicar así, de cómo poder atacar y abordar estas enfermedades, ¿sí? No todas están asociadas con el proceso que estamos mostrando, pero las que nos han tocado nos ha llevado a poder lograr este diagrama. En ese sentido, después de una relatoria de hechos en donde este diagrama nos llevó algunos años y algunas experiencias, lo único que les puedo volver a decir es que como descodificador entendemos que cada caso es único. No basta conocer el tema emocional inconsciente que tiene la persona, ni el personal ni el transgeneracional. El trabajo que se realiza es serio, es respetuoso, es profundo
Las sesiones de biodescodificación pues son, ¿cómo decirles? Algo que de alguna manera pudiéramos tener dos consultantes con el mismo síntoma, pero los dos responden distinto a los tratamientos, a las respuestas. Los dos responden y necesitan un tratamiento específico. Aquí no podemos hacer algo que esté tipificado y le aplicamos la alternativa A o B. No, aquí debe ser personalizado. Que cada caso es único de tal manera que la persona con esa ayuda, vamos a decir, que brinda este equipo de trabajo, pues sea en cambiar hábitos, en mostrarle que para poder llegar a esa realidad física nueva, pues sí necesita hacer la tarea, sí necesita responsabilizarse y apoyarnos en todo lo que se le recomienda, en todo lo que le pedimos que haga, porque así como les decía yo al principio de mi experiencia, pues no es una herramienta la única que manejamos. Pueden haber mucho más herramientas. Esas herramientas, cualquiera que ésta sea, pues necesita su espacio, su tiempo, que la persona realmente esté en condiciones de poder entender, que haya una comunicación realmente en la que no nada más me aseguro que la persona entiende, sino que realmente se lo lleva, lo comprende y lo pone en práctica. Mientras no suceda esto, pues no podemos pensar en tratamientos eficientes. Así que de mi parte es todo lo que les puedo decir. Esa es una muestra de lo mucho que podríamos platicar acerca de estas enfermedades. Y créanme, no es más que el comienzo, porque no hay mucho escrito. Sin embargo, con todo el cariño y con todo el gusto, como siempre, hemos preparado esto para ustedes. Así que si alguien tiene alguna pregunta, bienvenido. Es el momento de poderlos escuchar. Muchas gracias, maestro Alejandro. Sí, efectivamente. Gracias. Justo hoy íbamos a darles una noticia a los que se han quedado con el maestro. A ver si usted le da la noticia, maestro Alejandro, o cómo Muy prefiere. bien. La noticia es la siguiente. A partir de la siguiente plática que demos, vamos a aplicar la información que estemos comentando en ese momento a al menos 2 personas. Vamos a empezar a hacerles un diagnóstico, a preguntarles, que ustedes nos permitan conocer específicamente y poderles decir que, como decíamos en las diapositivas que acabamos de cerrar, cada caso es único. Así que si hay 2 personas